Bienvenidos, en este video vamos a empezar a resolver la guía del examen del UNAM del año 2022 en el apartado de química para el área 2. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta que aparece en esta guía, que es la pregunta 21 en el área de química, y nos menciona esta pregunta que la estructura interna de la materia se va a encontrar constituida por qué cosas, ¿no? Entonces definamos primero lo que nos está preguntando esta cuestión, que es la materia, ¿no? La materia es básicamente todo lo que existe en el universo, ¿vale? Todo lo que existe en el universo. Y para poder entender todo lo que existe en el universo, pues tenemos varias ciencias que nos permiten hacer el estudio de todo esto que existe en el universo, todo lo que nos rodea, todo lo que podemos sentir que es la materia. Para hacer este estudio un poco más fácil, la química divide a la materia, o más bien clasifica la materia en sustancias, ¿vale? Existen distintos tipos de sustancias que estudia la química, y dentro de estas sustancias vamos a tener dos clasificaciones: las sustancias que denominamos puras y las sustancias que denominamos mezclas. Resulta que dentro de estas sustancias, las que forman parte de la estructura interna son las sustancias puras, mientras que las que forman parte, digamos, o más bien son parte más externa de la materia, son las mezclas. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito mejor. ¿Cuáles son las sustancias puras? Las sustancias puras vamos a tener de dos tipos: los elementos y los compuestos. Los elementos van a ser todos aquellos que aparecen en la tabla periódica, ¿vale? ¿Y cuáles son los de la tabla periódica? Pues aquellos como, por ejemplo, el potasio, el calcio, el francio, el cesio, ¿sale? Todos los que aparecen en la tabla periódica son elementos. Y la unidad mínima de los elementos son los átomos, ¿vale? Por ejemplo, un elemento de la tabla periódica es el oro. Creo que todos en la vida hemos visto un lingote de oro, como el que tengo por acá, ¿no? Vamos a hasta ponerlo de amarillito para que parezca más un lingote de oro. ¿Qué pasa si este lingote de oro yo lo empiezo a partir y a partir y a partir en cada vez pedazos más pequeños? Voy a llegar a una parte tan pequeña, y esa parte más pequeña que sigue conservando las mismas propiedades que este lingote de oro, le vamos a llamar átomo de oro, ¿vale? Un átomo de oro es esa parte tan chiquitita del oro que a pesar de que es chiquita, sigue siendo oro y sigue conservando las mismas propiedades físico-químicas del oro, ¿vale? Entonces, resulta que un lingote de oro que nosotros vemos a nivel macroscópico, es decir, a simple vista, está compuesto por miles de átomos de oro, ¿vale? Miles de átomos son los que forman un lingote de oro, ¿ok? Entonces la estructura interna de un lingote de oro, por ejemplo, que al final de cuentas es materia, está constituida por átomos, ¿vale? Ahora, dentro de las sustancias puras también tenemos a los compuestos. Un ejemplo de compuesto es el agua, ¿no? Y aquí voy a dibujar una molécula de agua. Esto es una molécula de agua, lo que acabo de dibujar. Y en este punto lo más probable es que estén preguntando, ¿qué es una molécula? Bueno, pues resulta que una molécula es la unión de dos o más átomos, ¿sale? La unión de dos átomos forma una molécula. Y lo voy a apuntar aquí: unión de dos o más átomos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos, ¿ok? Eso es una molécula. Pero ¿qué pasa con los compuestos como el agua? Los compuestos resulta que son moléculas, ¿vale? Vean que una molécula es la definición de algo que está formado por la unión de dos o más átomos. Un compuesto, por su parte, es aquella sustancia que es la unión de dos o más átomos
¿vale? Y al menos 2 de ellos son distintos. Al menos 2 de ellos son distintos. Entonces eso es lo que significa compuesto. Entonces vamos a analizarlo aquí con la molécula de agua. Y voy a dibujar por aquí otra molécula, que es la molécula de nitrógeno gaseoso, el que le ponemos a las llantas cuando queremos que estos neumáticos estén bien inflados para nuestros automóviles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de molécula y la de compuesto? Vean que las definiciones se parecen, pero una molécula va a ser cualquiera que cumpla con la condición de tener 2 o más átomos. No importa si son distintos o iguales. Esto que tengo acá son 2 átomos de nitrógeno unidos. Por tanto es una molécula. Es la unión de 2 o más átomos, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa con el agua? El agua es la unión de 2 o más átomos. Pero aparte, vemos que al menos 2 de ellos, por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno de acá, al menos 2 de ellos son distintos. Cuando se cumple esta condición también, entonces a esto, aparte de molécula, le podemos llamar compuesto, ¿vale? El nitrógeno diatómico, que es este de aquí que tenemos en esta parte, este es una molécula, pero no es un compuesto, dado que sus 2 átomos son iguales, y para que sea compuesto deben de ser distintos al menos 2 de ellos. ¿A qué voy con todo esto? Que la unidad mínima de alguna sustancia como un compuesto, por ejemplo el agua, la unidad mínima del agua, el H2O, que es el agua que todos conocen, pues la unidad mínima, es decir, la parte más chiquita del agua, por así decirlo, pues es una molécula de agua, ¿vale? En general, la unidad mínima de un compuesto es una molécula. Entonces vemos que los compuestos, es decir, una botellota de agua, si nosotros tuviéramos por acá una botella de agua enorme, llena de un montón de agua, lo más pequeño o digamos lo que compone internamente esta botella de agua, pues son un montón de moléculas de agua, ¿vale? Un montón de moléculas de agua que van a estar por ahí en esta botella de agua. Y por otra parte, vamos a tener algo que llamamos iones, ¿vale? Dentro de la estructura interna de una sustancia. ¿Y qué son los iones? Bueno, los iones, voy a explicar el término por este lado, que los iones igual son parte de la estructura interna de la materia, pues son aquellas especies químicas que tienen una carga. Esa es la definición de unión, una especie química con carga, ¿vale? Especies químicas con carga, esa es la definición de unión. Y un ejemplo muy común de iones es el cloruro de sodio, que nosotros lo conocemos como sal de mesa. Es la sal que se utiliza para los alimentos. El cloruro de sodio lo podemos ver más o menos así. Y son iones. ¿Qué son iones? Bueno, son como los átomos, como estas bolitas que dibujé, que son átomos. Pero a diferencia de esos átomos, estos tienen una carga, ¿vale? Tienen una carga eléctrica. Cuando tenemos entonces cargas eléctricas, tenemos que en lugar de solamente llamarles átomos, les vamos a llamar iones. Y si son iones positivos, como el sodio, les llamamos cationes, ¿vale? Como el sodio positivo. O si son como el cloro negativo, les llamamos aniones, ¿vale? Los iones positivos se llaman cationes y los negativos se llaman aniones. Y estos iones se unen mediante fuerzas electrostáticas de atracción, ¿ok? Fuerzas electrostáticas de atracción. Estas fuerzas electrostáticas de atracción, pues, son muy importantes y son las que se dan debido a las cargas. Como sabemos, cargas opuestas se atraen. Entonces es lógico que la carga positiva del sodio se atraiga con la carga negativa del cloro y así sucesivamente en todo esto que llamamos red iónica o bien red cristalina, ¿vale? Son las dos formas en que llamamos a cualquier tipo de sal. Ok, entonces de todo esto que acabo de explicar, vemos que la estructura interna de varias cosas que nosotros conocemos, como un lingote de oro,
como una botella de agua o como por ejemplo la sal de mesa que nosotros consumimos pues a diario, ¿verdad? Cuando vamos a consumir nuestros alimentos, pues vemos que en su estructura interna lo que tienen son iones, moléculas y átomos, ¿vale? Son la parte más, digamos, interna de la materia. De ahí en fuera nos encontraríamos con las mezclas, pero estas ya no forman parte de la estructura interna de la materia, sino que estas ya son parte de la estructura externa, ¿ok? Porque aquí una mezcla, y les voy a dar la definición para que no se quede así al aire, una mezcla es la unión de dos o más compuestos, ¿vale? Por ejemplo, cuando mezclamos alcohol con agua, que nos vamos a servir una bebida alcohólica, un vodka, lo que sea, que es alcohol con agua, eso es una mezcla. Pero eso ya no es parte de la estructura interna. La estructura interna es lo que está adentro de la materia. Y adentro lo único que vamos a encontrar pues es lo que tenemos aquí en el inciso B. Iones, moléculas y átomos. ¿Ok? Entonces todo aquello donde diga mezclas lo podemos descartar en automático. Y aquí, si bien dice átomos, moléculas y coloides, moléculas y átomos sí forman parte de la estructura interna, pero los coloides no. Los coloides, de hecho, son una especie de mezcla, ¿vale? Una especie de mezcla. Entonces, al ser mezclas, no pertenecen a la estructura interna de la materia, sino más bien son parte de la estructura externa. Entonces, vamos a dejar como correcta al inciso B, ¿vale? Y es la respuesta que marca la guía como correcta. Vamos ahora con la pregunta 22. La pregunta 22 nos está diciendo, de los siguientes postulados de la teoría atómica de Dalton, ¿cuál prevalece en nuestros días? El inciso A dice, los átomos permanecen indivisibles, incluso en la reacción química más violenta. Este inciso de aquí lo podemos descartar porque nos está preguntando por lo que decía la teoría atómica de Dalton. ¿Vale? Entonces, de entrada, lo más factible es recordar lo que decía precisamente la teoría de Dalton. ¿Vale? Y lo que nos dice la teoría de Dalton, o dentro de los postulados de Dalton, tenemos uno muy importante, que es la ley de las proporciones. La ley de las proporciones, lo voy a apuntar por acá, múltiples. ¿Ok? Ley de las proporciones múltiples. Y lo que nos dice la ley de las proporciones múltiples es lo siguiente. Lo que nos dice la ley de las proporciones múltiples es que los átomos de distintos elementos, reaccionan, lo voy a apuntar por acá, para formar compuestos, ¿vale? Para formar compuestos, y esto lo van a hacer en proporciones, y esto es bien importante, por eso se llama ley de las proporciones múltiples, ¿ok? Entonces la ley de las proporciones múltiples lo que establece es los átomos de distintos elementos reaccionan para formar compuestos en proporciones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo por aquí un átomo de carbono y por aquí tengo un átomo de oxígeno. Si yo hago esta reacción, es probable que dependiendo de la cantidad de oxígeno que yo tenga, es probable que esta reacción dé como resultado, en ocasiones, esto de acá, una molécula de monóxido de carbono, o bien esto de acá, que sería una molécula de dióxido de carbono. Dióxido porque tiene dos oxígenos y un carbono. Y este es monóxido de carbono porque tiene un oxígeno. Ok, entonces, ¿a qué se refiere Dalton con esta cosa? A lo que se refiere Dalton es a lo siguiente. Si nosotros tenemos átomos de distintos elementos, aquí tengo un átomo del elemento carbono. Recuerden que cada elemento es un cuadrito de la tabla periódica. Y aquí tengo un átomo del elemento oxígeno, que es otro cuadrito de la tabla periódica. Estos van a reaccionar, pero lo pueden hacer en distintas proporciones de números enteros. Aquí, por ejemplo, están reaccionando en una proporción de 1 a 1. Es decir, por cada átomo de carbono vamos a tener un átomo de oxígeno.
Aquí, sin embargo, lo están haciendo en una proporción 1:2. Por cada átomo de carbono que tenga, voy a tener 2 átomos, y le voy a poner de este otro color, 2 átomos de oxígeno. A eso se refiere Dalton con la ley de las proporciones múltiples. Los átomos de distintos elementos van a reaccionar para formar compuestos y lo pueden hacer en proporciones de números enteros. Estos números de aquí siempre deben ser enteros, ¿vale? Entonces, aplicando lo que acabamos de ver, vamos a ver cuáles de los incisos coincide. El primero no tiene nada que ver con lo que afirmaba Dalton. Y de hecho también es incorrecto decir que los átomos permanecen indivisibles, porque los átomos sí se pueden dividir en partículas subatómicas por medio de procesos físicos como la fisión nuclear, ¿vale? De todas maneras, Dalton no mencionaba nada de esto, entonces el inciso A lo podemos descartar automáticamente. El inciso B nos dice: los elementos están formados por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Bien, esto no lo propone Dalton, ¿vale? Tenemos que buscar aquel donde esté la ley de las proporciones múltiples. Este de aquí nos dice: los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y tamaño. Esto no es del todo cierto, porque existen algunas especies de átomos que se llaman isótopos, que no tienen el mismo número de masa, ¿vale? Y de igual forma, esto tampoco lo hablaba Dalton. Sin embargo, vemos el inciso D, que nos dice: los átomos de dos elementos se pueden combinar entre sí, y aquí está la parte o la palabra clave, en distintas proporciones. ¿Qué es lo que decía Dalton? La ley de las proporciones múltiples. Para formar más de un compuesto. Vean que aquí es lo que teníamos, ¿no? El carbono y el oxígeno se pueden unir en diversas proporciones para formar más de un solo compuesto. Aquí hay un compuesto y aquí hay otro compuesto diferente, ¿vale? Recuerden de la definición de compuesto que veíamos aquí arriba. La definición de compuesto es la unión de dos o más átomos y al menos dos de ellos son distintos. Entonces aquí se formó un compuesto y aquí otro. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ya vimos que la respuesta correcta para la pregunta 22 es la letra D. Para la pregunta 23 nos dice: ¿cuál fue el concepto químico que utilizó el ruso Dmitri Mendeleev para organizar los elementos conocidos en su tiempo? Bien, debemos de saber que también es posible encontrar el nombre de Dmitri Mendeleev, escrito de la siguiente forma, su apellido, Mendeleev. Me parece que la pronunciación sigue siendo Mendeleev, pero la verdad lo desconozco. Pero aquí lo importante es saber qué fue lo que propone Dmitri Mendeleev. Vale, entonces lo que propone Dmitri Mendeleev fue lo siguiente. Dmitri Mendeleev, de hecho, fue un químico muy reconocido porque hacia 1869 lo que él propone, o de lo que él se da cuenta, es de que existía una periodicidad en distintas propiedades de los elementos, y se dio cuenta de que esta periodicidad en las propiedades de los elementos estaba dada en base a la masa atómica, ¿vale? También tenemos otro químico bastante importante, que fue Henry Moseley. Henry Moseley, para el año de 1913, ya estaba un poquito más avanzada la tecnología. Él hace un aporte bastante importante a la tabla periódica, y que de hecho fue muy importante para la tabla periódica que utilizamos en nuestros días, que fue el descubrir una relación. Lo que hace él es descubrir una relación sistemática entre la longitud de onda de los rayos X, lo voy a poner por acá, entre la longitud de onda de los rayos X, emitidos por distintos átomos con su número atómico, ¿vale? Emitidos por distintos átomos
en función de su número atómico. Entonces, ¿qué quiere decir esto que descubrió Henry Moseley? Bueno, descubrir la relación entre la longitud de onda de los rayos X emitidos por distintos átomos en función de Z, que es el número atómico. Bien, lo que hizo Henry Moseley fue unos experimentos con la difracción de rayos X, y lo que él logró encontrar es que las longitudes de onda de las ondas que se difractaban al momento de estar experimentando con los rayos X de distintos átomos, él descubrió que esas longitudes de onda variaban en función del número atómico, lo que permitió a Henry Moseley descubrir que existía una relación entre el número atómico de los elementos y las propiedades que los elementos presentaban. Por eso, podemos decir que Henry Moseley fue de los que propuso ordenar a los elementos en función del número atómico. Por tanto, podemos descartar esta opción C, y que es la que a veces puede confundir un poco. Nos están preguntando sobre el concepto que utiliza Dmitri Mendeleev. Y Dmitri Mendeleev, en 1869, propuso que los elementos presentaban ciertas características similares en función, o periódicas, en función a la masa atómica. Entonces Dmitri Mendeleev fue el de la masa atómica, mientras que Moseley lo que descubre fue en base al número atómico y por sus experimentos con la difracción de los rayos X. ¿Vale? Vamos con la pregunta 24. La pregunta 24 nos dice: ¿cuál ecuación química representa la formación de una sal? Entonces, no podemos responder esta pregunta si no sabemos qué es una sal. Una sal en el mundo cotidiano pues es algo que tiene sabor salado, pero en química nosotros definimos una sal como la unión de un catión, que ya vimos que un catión es una especie química cargada positiva, con un anión. Y ya vimos más arriba que un anión es una especie química cargada negativa. Si nosotros tenemos la unión de un catión con un anión, a eso le llamamos sal en química, ¿vale? Por lo regular, estas sales es muy común que estén formadas por un metal y un no metal, o bien por un metal y del otro lado, en el no metal era negativo, o bien también formadas por un metal y un no metal junto con oxígeno, ¿vale? Y todo esto negativo. Entonces, si nosotros vemos esto de aquí o esto de aquí, lo más probable es que estemos trabajando con una sal. Ahora, tal vez algunos de ustedes estarán preguntando: ¿cómo sé qué cosa es un metal y qué cosa es un no metal? Esto significa oxígeno. Pero ¿cómo sé qué cosa es un metal y un no metal? Bueno, la tabla periódica, si nosotros la observamos, la tabla periódica es más o menos de esta forma. ¿Okay? Es un dibujo un poco mal hecho de una tabla periódica, pero si ustedes se van a cualquier tabla periódica, van a ver más o menos como a esta altura una escalerita, ¿vale? En cualquier tabla periódica van a ver esta escalerita dibujada de un color diferente. Esta escalerita que empieza donde está el bromo, sigue donde está el silicio, se va un poquito para abajo con el germanio. Lo voy a poner por acá y le voy a hacer zoom para que puedan identificarlo bien y no quede nada más al aire. Empieza en el boro, sigue con el silicio en la parte de abajo, después sigue el germanio, después sigue el astato, el Sb, que es el antimonio, de ahí sigue el telurio y abajo tenemos el polonio. Vale, aquí ya la tabla periódica pues no funcionó de ese tamaño que lo había dibujado, ¿verdad? Pero deben de saber que la tabla periódica pues básicamente tiene esa escalerita, ¿no? Entonces cuando nosotros veamos esta escalerita que encontramos aquí de estos cuadritos,
del silicio, boro, germanio, toda esta escalerita que acabo de dibujar, que les prometo que en su tabla periódica, si ustedes tienen una, viene de un color distinto a todo lo demás. Esta escalerita nos va a servir para hacer una división en la tabla periódica. Esta escalerita es la familia de los semimetales. Todo lo que está a la derecha de los semimetales son no metales, mientras que todo lo que está a la izquierda de esta tabla periódica son los metales, ¿vale? A excepción del hidrógeno, que el hidrógeno se considera como un no metal, ¿vale? Pero todos estos de aquí, de la derecha, son no metales, todos estos de acá de la izquierda son metales. Entonces, si yo veo un elemento de la parte izquierda, o sea, un metal unido con un no metal, o si bien veo eso mismo pero con oxígeno, estamos muy seguramente hablando de una sal, ¿vale? Ahora, ¿cómo se forman las sales? Para formar una sal, lo más común es que tengamos que hacer reaccionar un ácido con una base, ¿vale? Los ácidos pueden tener dos formas, ya sea hidrógeno con no metal o bien hidrógeno con no metal y oxígeno. Si esto lo hacemos reaccionar con una base, las bases siempre tienen metal, oxígeno e hidrógeno. Si esto lo hacemos reaccionar con una base, los productos siempre van a ser los siguientes: sal y agua. Eso grábenselo muy bien. Si yo hago reaccionar un ácido con base, siempre voy a tener sal y agua. El agua, ya todos conocemos su fórmula, es el H2O, ¿vale? Esto que yo tengo aquí es un ácido compuesto por hidrógeno y no metal, al cual le llamamos hidrácido. Si yo hago reaccionar un hidrácido con una base, lo que se va a producir es una sal, donde lo que voy a tener es el metal de la base unida al no metal del hidrácido. Siempre el metal positivo y el no metal negativo. Y voy a poner aquí los colores, ¿vale? El no metal del hidrácido se va con el metal de la base para formar la sal. En el caso de que tengamos este otro tipo de ácido, al cual le llamamos oxácido u oxiácido, que es lo mismo, si nosotros hacemos reaccionar este oxácido u oxiácido con una base, que siempre tiene metal, oxígeno e hidrógeno, lo que va a suceder es que el metal va a ir a formar la sal, ¿vale? Y se queda positivo. Mientras que toda esta parte que no incluye al hidrógeno, es decir, hagamos de cuenta que el hidrógeno no existe, todo lo demás del oxácido va a formar parte de la sal y como negativa, de tal manera que se forma la sal y el agua. Estas dos reacciones son bien importantes y siempre van a ser las reacciones de formación de sal. A este tipo de reacciones les llamamos reacciones ácido-base. Ahora bien, en este problema nos están preguntando lo siguiente: ¿qué ecuación química representa la formación de una sal? Pues, para la formación de una sal necesito identificar aquella reacción que sea de tipo ácido-base. Entonces necesito identificar quién es un ácido y quién es una base. Veamos el inciso D. En el inciso D tengo aquí el HCl. El HCl es hidrógeno y un no metal, que es el cloro, ¿vale? Porque el cloro está hasta la derecha, entonces es un no metal. Tenemos hidrógeno y no metal, por tanto esto es un ácido. Y siendo más específico, según lo que acabamos de ver, es un hidrácido. Esto que tenemos aquí por otra parte es el potasio, que es un metal, oxígeno e hidrógeno. De lo que acabamos de ver, entonces esto es una base. Y si tenemos un ácido, como el hidrácido, con una base, que a las bases también les llamamos hidróxidos. Si tenemos un ácido y base, pues sabemos que se va a formar sal y agua. En este caso aquí está nuestra agua. Y la sal, que en este caso es el KCl, el cloruro de potasio, vemos que sigue la regla.
se forma con el no metal, que va a quedar negativo, ¿sale? El no metal del hidrácido, y con el metal positivo va a quedar de la base. Esta es la sal, que es el cloruro de potasio, y entonces el inciso correcto es el inciso D. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Una reacción de tipo ácido con base siempre me va a dar una sal. Vemos que ninguno de estos son sales. De hecho, nos pregunta por la formación de una sal. Podemos descartar inciso A, B y C, porque en todos estos identificamos la formación de ¿qué? De ácidos, ¿verdad? De acuerdo con lo que acabamos de ver. Entonces, la única respuesta correcta es el inciso D. Bien, vamos a resolver ahora la pregunta 25. La pregunta 25 nos pide determinar la cantidad de sustancia que se obtiene al disolver 3.42 gramos de azúcar en 180 gramos de agua. Voy a hacer esto un poquito a un lado para poder resolver la pregunta. Entonces voy a resolverla por aquí. Y nos pide determinar la cantidad de sustancia. No es lo primero que nos está preguntando. Entonces debemos de saber qué rayos es la cantidad de sustancia. Y en química, cuando hablamos de cantidad de sustancia, nos referimos a los moles. Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular los moles de la disolución. Es decir, los moles que hay en total en toda nuestra disolución. ¿Qué sustancias tenemos en nuestra disolución? Vemos que tenemos azúcar, ¿vale? Y nos están dando aquí unos datos para el azúcar. Dice tenemos 3.42 gramos de azúcar y masa molar del azúcar. Y aparte de esa otra sustancia, tenemos también el agua. Me están dando aquí unos datos del gramos del agua y masa molar del agua. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Bueno, me están dando, observemos, que para ambas sustancias, tanto para el azúcar como el agua, me están dando dos datos bien importantes. Me están dando sus masas en gramos y aparte me están dando las masas molares en gramos partidos sobre mol, ¿verdad? Que están aquí. Las masas, estas de acá, y las masas molares. Ok, ¿qué puedo hacer con estos datos? Me están pidiendo calcular los moles de la disolución. Los moles en química se representan con la letra N. Y para calcular los moles existe una ecuación o fórmula muy importante que debemos conocer. Los moles son igual a dividir la masa de una sustancia entre su masa molar, ¿vale? Donde la masa debe ir en gramos y la masa molar en gramos sobre mol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este problema me dan dos sustancias, ¿verdad? Me dan el agua y me dan aparte el azúcar. Y eso va a ser toda mi disolución. Toda mi disolución tiene dos componentes que son agua y azúcar. Lo que me piden saber es los moles que voy a tener de disolución. Entonces necesito calcular los moles de agua y los tengo que sumar con los moles de azúcar. Y en el momento en el que yo obtenga los moles de agua y de azúcar y los sume, voy a obtener la respuesta del problema. Entonces vamos a calcular los moles de cada cosa, ¿vale? Vamos a calcular los moles de agua. Los moles de agua, ¿cómo los calculo? Pues con la ecuación. Tengo que dividir masa del agua entre la masa molar del agua. ¿Y cómo calculo entonces los moles de azúcar? Pues bajo la misma ecuación. Ahora en lugar de sustituir la masa del agua, sustituimos la masa del azúcar entre la masa molar del azúcar. ¿Vale? Entonces hacemos la sustitución en la ecuación para obtener los datos que necesitamos. La cantidad de sustancia o moles para el agua se obtiene dividiendo la masa de agua, que me están diciendo que la masa de agua son 180 gramos de agua. ¿Vale? 180 gramos de agua, la masa siempre va en gramos. Y eso se divide entre la masa molar del agua. La masa molar del agua me están diciendo que es de 18 gramos partido sobre mol.
Y aquí un truquito que les voy a dar es que la masa molar del agua es muy común utilizarla en problemas. Entonces yo les recomiendo que si pueden se la aprendan para no tener que estarla calculando. Después vamos a ver cómo calcular esas masas molares. Pero es tan común que si no nos la dan, en automático debemos de pensar en el número 18. Porque esa es la masa molar del agua. Ok, entonces hacemos esta división. Si yo divido 180 entre 18, eso nos da un valor de 10. Gramos se eliminan con gramos y nos quedan moles de agua. Y ahora necesito calcular los moles de azúcar. Pues voy a hacer la sustitución. Divido masa de azúcar, que nos dicen que es 3.42 gramos. Y nos están dando también la masa molar del azúcar, que es de 342 gramos partido sobre mol. Va que va. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? 3.42 entre 342. Si hacemos esa operación, nos queda un valor de 0.01. Gramos se eliminan con gramos y me quedan moles de agua. De azúcar, perdón. Una vez que tenemos tanto los moles de agua como los moles de azúcar, bastará con sumarlos, ¿vale? Hacemos una suma de los moles, que son 10 mol de agua más 0.01 mol de azúcar, para obtener los moles de la disolución. Y si hacemos esa suma, pues nos queda un resultado de 10.01 moles de disolución, ¿vale? Entonces vemos que el resultado, o la respuesta correcta va a ser 10.01, el inciso B. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría explicar una forma de resolución de esta operación de aquí abajo, ¿vale? Y es que una forma de resolverlo, y voy a hacer esto un poco más hacia abajo, esto es lo de la siguiente pregunta. Una forma de resolver esto es hacer la división utilizando lo que es pues la división con decimales, pero otra forma de hacer esto es apoyándonos de la notación científica. Recordemos que en el examen no podemos utilizar calculadora, entonces vamos a tener que resolver esto como sea, pero a mano. Entonces voy a explicarles cómo lo podemos hacer con notación científica, que a mi parecer es un poquito más fácil a veces que hacer uso de la división con decimal. Pero al final de cuentas es como ustedes quieran. Bien pueden hacer 3.42 entre 342 con punto decimal y no hay ningún problema. Pero si lo queremos resolver con notación científica, nosotros sabemos que 3.42, ¿vale? Yo lo puedo expresar como 342 por 10 a la menos 2. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir este 10 a la menos 2? Lo que quiere decir este 10 a la menos 2 es, este número termina aquí, por tanto aquí estaría el punto. Pero si tú lo recorres dos posiciones, que es lo que marca el exponente, y hacia la izquierda, porque es negativo, si fuera positivo sería a la derecha. Si tú lo recorres dos posiciones hacia la izquierda, 1 y 2, vas a obtener el número original, que sería este, ¿vale? Entonces aquí yo ya lo convertí este número a notación científica. Me queda 342 por 10 a la menos 2. ¿Esto para qué me sirve? Vean que si nosotros sabemos hacer esto mentalmente rápido, tendríamos que la siguiente operación se reduce a hacer 342 por 10 a la menos 2 entre 342. Y aquí podemos hacer uso de algo bien bonito. Si tenemos lo mismo arriba y abajo, en numerador y denominador, lo podemos eliminar y simplemente nos queda 10 a la menos 2. Y entonces el resultado sería 10 a la menos 2. ¿Y qué quiere decir 10 a la menos 2? 10 a la menos 2, si yo multiplico cualquier cosa por 1, no la afecto. Si yo multiplico 10 por 1, eso es 10. 5 por 1, eso es 5. Entonces yo puedo multiplicar esto por 1 y no lo estoy afectando. Y vean qué es lo que puedo hacer. 1 por 10 a la menos 2. ¿Dónde acaba mi número 1? Aquí. Y si yo recorro dos posiciones hacia atrás, 1 y 2 el punto, me quedaría ahora
y lo voy a poner por acá, lo recorro 1, 2 posiciones, el punto me queda acá y todo lo demás lo relleno con ceros, ¿vale? Entonces me queda 0 y aquí un 0. De tal manera que me quedan 0.01 mol. Esto, a lo mejor, ahorita que lo expliqué, parece un poquito más difícil que hacer la división con decimal. Pero créanme que es muchísimo más fácil y se ahorra muchísimo tiempo. Si ustedes dominan la notación científica de forma mental, y lo pueden hacer de forma rápida, vean que simplemente sería como tener, pues yo sé que esto en mi cabeza lo convierto a 342 por 10 a la menos 2, entre 342 se eliminan y esto me queda como 10 a la menos 2, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 2, y esto es lo mismo que 0.01. Vean qué rápido hice esto sin tener que pasar por la división con números decimales. Por eso es solamente algo opcional. Igual lo pueden hacer con división con punto decimal y les tiene que quedar lo mismo. Solamente que la notación científica, a mi parecer, es un poquito más fácil porque no te tienes que estar acordando si tienes que agregar a lo mejor algún cero, mover el punto decimal al momento de hacer el algoritmo de la división, pero es igual de válido, ¿vale? Es solamente un extra que quería agregar. Ok, entonces, de cualquier manera, llegamos al mismo resultado, 10.01 moles, que es la respuesta correcta para este problema, que es la suma de las dos, de los moles de las dos sustancias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: una disolución cuyo pH es de 2 indica que es una sustancia neutra, básica, alcalina o ácida. Bien, vamos a definir qué significan todos estos conceptos y lo vamos a hacer con esta tablita de acá. El pH quiere decir potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno lo que nos indica es una medida de la, o más bien una relación logarítmica, que le voy a apuntar por acá. El pH es una relación logarítmica cuya fórmula es esta, y nos indica la relación que hay entre el logaritmo negativo de la concentración de iones H más de una mezcla, y a partir de esa relación nosotros construimos una escala, ¿vale? Esta escala es la escala del pH, ¿vale? Y en algunos lados les conocen como pH metro, ¿ok? Entonces, esta es la escala del pH. La escala del pH va desde el número 0 hasta el número 14. Todas aquellas sustancias cuyo pH ronde entre el 0 y el 7 son sustancias que vamos a llamar ácidas. Mientras que aquellas sustancias que tengan un pH que ronda entre más del 7 y 14 las llamamos básicas. También le podemos llamar sustancias alcalinas. Aquellas sustancias que tienen un pH exactamente igual a 7, le voy a apuntar de otro color, un pH exactamente igual a 7, las denominamos neutras, ¿vale? Y resulta que dependiendo del pH que tenga una sustancia, nosotros tenemos otras sustancias que llamamos indicadores. Estos indicadores, si nosotros los mezclamos con una sustancia ácida o básica, van a tomar un color dependiendo de la sustancia que tengamos y su pH. Por ejemplo, la fenolftaleína no muestra ningún color hasta que la sustancia tiene un pH aproximado de 7 punto y algo, casi llegando al 8. Cuando esta sustancia tiene un pH casi llegando al 8, es decir, es una sustancia básica, la fenolftaleína se vuelve color rosa, ¿ok? Entonces, esto es bien importante porque estos indicadores, dependiendo del pH que tenga una sustancia, cambian de color y nos indican si esta sustancia es ácida o básica. En este caso, la fenolftaleína, si está en contacto con un medio básico o alcalino, pues se torna de color rosa. Bien, esto es importante de memorizar también los colores de los indicadores, a veces lo suelen preguntar. Pero aquí está la teoría básica que necesitamos para la pregunta que nos están haciendo. Una disolución cuyo pH es de 2
Vamos a ubicar el pH 2 por aquí, se encuentra en esta parte. El pH 2, pues estaríamos hablando de una sustancia de tipo ácida, ¿verdad? Ácida. Entonces es el inciso D. Alcalino y básico son sinónimos, ¿vale? Sin embargo, aquí no estamos hablando de algo que tenga pH más de 7 para que fuera eso. Entonces sería el inciso D. No puede ser ninguna de estas tres, dado que su pH es de 2, se encuentra dentro del rango de los ácidos, ¿vale? Bien, vamos ahora con la siguiente pregunta, la pregunta 28. Lo que nos está diciendo la pregunta es, a partir de la siguiente ecuación química, se puede decir que X es un... Básicamente nos están preguntando qué es lo que se va a formar de esta reacción química. Bien, de la clasificación de la tabla periódica que habíamos visto hace un rato, vimos que existían los metales, los no metales y otros elementos, ¿vale? Debemos de saber algo. Siempre que nosotros hacemos reaccionar un metal con oxígeno, lo que vamos a obtener es un compuesto que va a tener ese metal y al oxígeno y que se va a llamar óxido básico, o que también le podemos llamar óxido metálico. Estos óxidos básicos precisamente se forman con óxidos metálicos y se les llaman así óxidos básicos porque al reaccionar con agua estos producen bases, que son los hidróxidos que habíamos visto en la parte superior, ¿vale? Estos son los hidróxidos. Mientras tanto, también vamos a tener otro tipo de compuestos que se les denominan óxidos ácidos. A estos óxidos ácidos también se les llama anhídridos. Y otra forma de llamarles también es como óxidos no metálicos. Y los óxidos no metálicos son similares a los metálicos, solamente que ahora se van a formar con no metal, ¿vale? No metal, lo voy a volver a escribir, y oxígeno. Si estos reaccionan, se forma un óxido ácido. Esto es un óxido ácido. Estos se llaman así porque, similar a lo que pasa con los óxidos básicos que generan bases, al reaccionar con agua, los óxidos ácidos al reaccionar con agua, pues van a generar ácidos, ¿vale? Van a generar ácidos como este que tenemos acá, que es un oxiácido, o pueden formar otros tipos de ácidos, ¿vale? Pero aquí lo que me importa resaltar en este problema es lo siguiente. Si yo tengo un óxido que está formado por no metal y oxígeno, a esto le llamamos óxido ácido. Si es metal con oxígeno, le llamamos óxido básico. En este caso, ¿qué tengo? El carbono, que está en la parte derecha, después de la escalerita que les había comentado, por tanto es un no metal con oxígeno. Y si tengo no metal con oxígeno, eso le llamamos óxido ácido, o bien no metálico o anhídrido. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Óxido ácido. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. La pregunta 26 me parece que me la había saltado, entonces la voy a responder. Fue porque la hice un poquito hacia un lado para que no estorbara. Entonces, vamos a resolver la pregunta 26. La pregunta 26 nos dice, se coloca ácido clorhídrico en un recipiente al introducir los cables que cierran un circuito eléctrico para encender un foco. Este se enciende intensamente, ¿vale? Y luego dice, si se sustituye por el compuesto ácido acético, la luz del foco baja de intensidad. Con base en lo anterior, se puede decir que, y aquí lo que nos están preguntando es básicamente una pregunta donde tenemos que identificar si tenemos un ácido fuerte o un ácido de tipo débil. Ok, ¿qué características tienen los ácidos? De entrada, debemos de saber que un ácido, cuando se encuentra en un medio acuoso, en disolución acuosa, el ácido va a conducir electricidad, ¿vale? Van a conducir la electricidad.
Ambos la conducen, ¿vale? De hecho, ambos conducen electricidad. Pero lo que sucede es que los ácidos fuertes conducen la electricidad muy bien, la conducen sin ningún problema. Mientras que los ácidos débiles lo hacen, pero con dificultad. De tal manera que en esta situación, lo que nos dicen es que tenemos un foco, ¿vale? Un foquito por ahí. Y que lo que se conecta son los cables, ¿verdad? Los cables que hicieron el circuito eléctrico. Y se introducen estos cables en el recipiente con el ácido en ambos casos, ¿no? Y nos están diciendo que cuando sucede con el HCl, ácido clorhídrico, el foco se enciende intensamente. Pero cuando hacemos lo mismo con el ácido acético, que es el que subrayé de verde, el foco se enciende de una forma más débil. Ok, entonces vemos aquí de entrada que podemos ya identificar con esto primerito que escribí aquí arriba, que el ácido acético es un ácido débil, conduce la electricidad de forma muy débil o con dificultad, mientras que el ácido fuerte, el ácido clorhídrico, la está conduciendo muy bien. Con esos simples datos yo puedo identificar que el ácido clorhídrico es fuerte y el ácido acético es débil. Sin embargo, existen otras características que debemos tener en cuenta por si nos llegan a dar otros datos en el problema. Los ácidos fuertes conducen muy bien la electricidad y se caracterizan por lo siguiente: ionizan de forma completa. ¿Qué quiere decir que ioniza de forma completa? Ioniza de forma completa quiere decir que cuando estamos en un medio acuoso, el ácido clorhídrico, si se hace reaccionar con el agua, que se puede escribir de esta forma o de esta forma, lo que va a pasar con el ácido clorhídrico es que se va a separar en dos iones. Se va a separar en dos iones y por eso se le llama ionización. En H+, y en Cl-, ¿vale? Cualquiera de las dos formas de escribir la reacción es correcta. Se va a separar en dos iones y por eso se le llama ionización. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se le llama así porque ioniza de forma fuerte, es decir, ioniza de forma completa. Se separa en dos iones de forma completa. Aquí se separó de forma completa. Pero ¿qué pasa con un ácido débil, como por ejemplo el ácido acético que tenemos por ahí en ese problema? Lo que sucede es que al momento de reaccionar con el agua, este no ioniza de forma completa. Lo que va a pasar es que va a establecer una reacción que le llamamos reacción en equilibrio y que se representa con flechitas que van hacia ambos lados, no solamente hacia el lado de los productos. Esto representa un equilibrio y representa que el ácido no disocia de forma completa. Si bien se va a separar en iones, que son los que voy a escribir acá, este negativo, y aparte va a generar estos iones H+. Si bien se disocia, no se disocia de forma completa porque esta reacción está sucediendo hacia ambos lados. Entonces, estos no ionizan completamente. Ahora, existe un pequeño problema. No hay una forma de identificar un ácido fuerte o un ácido débil así nada más a simple vista. Sin embargo, un truco que podía ayudarte para el examen de admisión es el siguiente. Para identificar un ácido fuerte de un ácido débil, los ácidos fuertes, por lo general, los ácidos fuertes tienen en su estructura hidrógeno y no metal, o bien hidrógeno, no metal y oxígeno. A estos de aquí se les llama hidrácidos y a estos de aquí se les llama oxácidos, como ya habíamos visto en la parte superior. Mientras que a los ácidos de tipo débiles, por lo general, son todos los ácidos de tipo orgánicos. ¿Y cuáles son los ácidos orgánicos? Aquellos que tienen en su estructura una cadena de carbonos, que puede ser de un carbono o un montón de carbonos, unida a COOH. ¿Vale? Una cadena de carbonos, la manera formal de representarla es una R. Entonces, si nosotros vemos una cadena de carbonos unida a un COOH, a esto le llamamos ácido orgánico o ácido
carboxílico. Y por lo general, casi todos los ácidos carboxílicos son ácidos débiles. Entonces, aquí incluso si no me dieran toda esta información, con la cual ya vimos claramente cuál es la respuesta correcta, con simplemente ver la fórmula, yo puedo identificar que este compuesto, al ser un hidrácido, como vemos acá, es un ácido fuerte. ¿Sale? Al ser un hidrácido, por tener hidrógeno y cloro no metálico, ¿vale? Porque el cloro está en la derecha, es un no metal. Esto yo puedo identificar fácilmente que es ácido fuerte. Sin embargo, este que tenemos aquí, el ácido acético, vemos que es una cadena de carbonos, que en este caso es de un carbono, pero puede ser de más carbonos. Y aparte, COOH. Si yo veo COOH al final del ácido, quiere decir que esto es un ácido débil. ¿Vale? Porque encontré que tiene COOH hasta el final. Entonces, así es como podemos identificar rápidamente si un ácido es fuerte o débil. En este problema, pues se responde fácilmente con la información que les di desde el principio, ¿no? Si conduce la electricidad muy bien, o sea, si el foco enciende bien, pues quiere decir que es un ácido fuerte, ¿vale? Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte porque se ioniza completamente. Y el hecho de que ionice, estos iones permiten la conductividad eléctrica, ¿vale? Vamos ahora con la pregunta 29. Entonces la pregunta 29 nos está diciendo, nos está preguntando sobre el enlace peptídico. El enlace peptídico se forma al reaccionar un grupo amino de un aminoácido con un grupo, y nos pide que completemos, de otro aminoácido. Ok, de la pregunta anterior, ¿recuerdan cómo les dije que se llamaban aquellos que terminan en COOH? Exactamente, se les llama ácidos carboxílicos, ¿vale? Resulta que los aminoácidos tienen en su estructura ese grupo de los ácidos carboxílicos, por eso se llaman aminoácido. La palabra aminoácido proviene de la palabra amino, que quiere decir que tiene nitrógeno, y ácido, que quiere decir que tiene el grupo carboxilo COOH. Esto hace referencia al grupo amino, esto de aquí abajo, y el grupo amino es nitrógeno que puede estar unido a una cierta cantidad de carbonos. Entonces, ¿qué quiere decir aminoácido? Un aminoácido es esto que tenemos acá. Y los aminoácidos debemos de saber que es esto que tenemos acá, la estructura general de un aminoácido. Debemos de saber que los aminoácidos reaccionan entre ellos para formar proteínas. Reaccionan entre ellos para formar proteínas. Cuando varios aminoácidos se unen, forman proteínas. Y esta reacción entre ellos forma un enlace que se le conoce como enlace peptídico, que es el que vamos a estudiar a continuación. Entonces, ¿cómo se forma un enlace peptídico? Esto que nosotros vemos aquí es un dibujo de un aminoácido, donde de un lado tenemos esta cosa que le llamamos grupo amino. Acá también lo tenemos en el otro aminoácido. Es el grupo amino. Por otra parte, también tenemos este grupo de aquí, que es el COOH. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Este estaba en los ácidos carboxílicos. Este grupo entonces se le llama grupo carboxilo, porque es el de los ácidos carboxílicos. Aquí igual lo identificamos, COOH es el grupo carboxilo. Bien, resulta que estos se unen de la siguiente manera. El enlace, se unen, estos dos aminoácidos se van a unir cuando se forme un enlace peptídico entre ellos. Y este enlace se va a formar entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, ¿sale? El grupo carboxilo del aminoácido 1 se va a unir con el grupo amino del aminoácido 2, de tal manera que se forme lo que llamamos enlace peptídico. ¿Y cómo se van a unir? Bueno, pues lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Este aminoácido 1 lo que va a hacer es perder agua, este OH, pierde este OH, y este amino pierde este H.
Y vean lo que sucede. Estas que están aquí encerradas de amarillo, que acabo de encerrar, son las que van a perder, respectivamente, el aminoácido 1 y el 2. Cuando las pierden, este hidrógeno que pierde el grupo amino se une con el OH que pierde el grupo carboxilo, y lo que se generó aquí es una molécula de agua. Y ahora estos dos se van a enlazar entre ellos, de tal manera que se puede ver un poquito mejor aquí abajo. Se formó un enlace entre estos dos, que viene a ser este, y se perdió el agua que tenemos aquí de amarillo, que básicamente son estas moléculas que tenemos acá, ¿vale? Entonces, en el enlace peptídico se pierde el grupo OH de un aminoácido, el otro pierde un hidrógeno, forman agua y se forma el enlace entre los dos aminoácidos. Esto sucede reiteradamente con muchos aminoácidos para formar a las proteínas. Entonces, ¿cómo se forman las proteínas? Debido al enlace peptídico, que es este enlace que se formó, lo voy a poner acá, enlace peptídico, que sucede entre el grupo amino de uno de los aminoácidos y el grupo carboxilo del otro aminoácido, ¿vale? Y se desprende agua. Entonces aquí lo que dice es, se forma al reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo, el COOH, del otro aminoácido, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que el inciso correcto es el que traiga el grupo carboxilo, ¿verdad? Tiene que reaccionar grupo amino con grupo carboxilo. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Ok, vamos ahora con la pregunta 30, que ya es la última pregunta de esta guía del año 2022 del examen de la UNAM. Para área 2. Nos pregunta, a partir de los siguientes valores de entalpía de reacción, la palabra entalpía de reacción hace referencia al calor, ¿vale? Entalpía de reacción hace referencia al calor involucrado en la reacción. Y ese calor involucrado en la reacción, que se le llama entalpía de reacción, se representa con una letra delta y una letra H. Esta es la entalpía de reacción. Dice, ¿cuál de los siguientes valores de entalpía de reacción indica el que representa el mayor desprendimiento de energía? Debemos saber que las reacciones químicas van a tener una determinada entalpía de reacción y que dependiendo de el valor que tome esta entalpía de reacción, vamos a tener que la reacción va a liberar energía o va a necesitar energía para llevarse a cabo. Ok, estos valores de entalpía pueden ser menores a 0, o sea, negativos, o bien estos valores de entalpía pueden ser mayores a 0, o sea, positivos. Si los valores de entalpía son menores a 0 o negativos, que es lo mismo, la reacción va a ser de tipo exotérmica, ¿vale? Mientras que si la entalpía es de signo positivo o mayor a 0, va a ser de tipo endotérmica. ¿Y qué quieren decir estos términos de exotérmica y endotérmica? Bueno, la palabra exotérmica hace referencia a una reacción que libera o desprende calor a los alrededores. Mientras que la palabra endotérmica hace referencia a una reacción que va a necesitar absorber energía o calor para llevarse a cabo. Entonces, si una reacción tiene una entalpía negativa, es de tipo exotérmica y va a liberar calor. Si una reacción es de tipo o de entalpía positiva, va a ser endotérmica y va a absorber calor. Nos pregunta, ¿cuál es el que representa de todos estos cuatro el mayor desprendimiento de energía? Entonces, ¿qué signo debe tener aquella que desprende o libera energía? ¿Vale? Aquella que desprende o libera energía, pues debe tener un signo negativo, ¿verdad? Porque son las exotérmicas,
Son las exotérmicas las que desprenden energía o liberan energía o calor. Calor y energía pues eventualmente es lo mismo. Entonces me dice no solo que desprenda energía, sino que sea el mayor. Identificamos entonces cuáles son las que liberan energía. Las que liberan energía son las negativas. ¿Cuáles son las negativas? Este de aquí y este de acá. Y ahora nos preguntan por la que libera mayor energía. ¿Cuál de estos números es mayor? Pues el del inciso D. Entonces vemos que el inciso D representa la energía que tiene mayor, la entalpía de reacción que tiene mayor desprendimiento de energía. ¿Vale? Mientras más negativo sea un valor de entalpía, más exotérmica va a ser la reacción, o sea que va a liberar más calor. Por otro lado, mientras más positivo sea un valor de entalpía, la reacción es más endotérmica y va a absorber más calor para llevarse a cabo. Bien, con esto damos por terminado la resolución del examen de química, en la parte de química del examen de la UNAM del área 2 2022. ¿Vale?